Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 31 de marzo del año 2022. Hoy formato 3-1, 3 acá, una voz a distancia. Empiezo por esta última, la de Cecilia Aguiluz, allá en Salto. Buen día, Cecilia. Buenos días, un saludo a todos. Sigo con los saludos para Daniel Superviel, que vuelve de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái. ¿Qué tal? ¿Acomodaste la cabeza, el horario, todo eso? Sí, creo que hoy sí. Hasta hace 2 días no. Muy buenos días para toda la audiencia y un saludo a la gente de Mercedes, que estuve escuchando la nota, que bueno, están pasando mal. ¿Conocés esa zona? ¿Tuviste me crié cerca, por ahí, ¿no? me crié por ahí, así que con más fuerza y más cariño hacia esa gente. Esteban Valenti, que vuelve de la campaña. Acá está otra vez en la tertulia. ¿Cómo te va, Esteban? Me siento en casa, además somos todos los titulares, así que los saludo especialmente. Y me quiero sumar a lo de Daniel porque escuché, y la verdad, el mensaje final me emocionó. Porque fue realmente... el mensaje del responsable del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Siempre creemos que los uruguayos somos diferentes, en fútbol y en política, ¿no? Hace poco, ¿no? Pero, no, también en las cosas esas. Uno ve los desastres naturales en otros lados y los compara con Uruguay, y en Uruguay se junta todo. Sí. Ayer me escuché el intendente, además de pasar todo, me llamó el Zunca. Son esas cosas que son únicas. ¿En qué lugar se da que la sociedad civil y demás responde de esa manera? Es maravilloso. Sí, ese fue el mensaje que maravilloso y doloroso, ¿no? Las dos responsable cosas. del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, ¿no? Que estaban juntas todas las fuerzas políticas. Declarante de primera. Sí. Un informe de lujo. Lujo. Y el último saludo es para Martín Couto, que vuelve ¿de dónde? No, de la campaña también, agotado. Pero sí. habías tenido tu viaje también, ¿no? Sí, no conté mucho, pero la semana de marzo que no estuve acá anduve por Bulgaria por trabajo una semanita. Después nos contarás qué hacías allá. Pero vamos al primer tema. Por supuesto el referéndum andará ahí sobrevolando, pero no inicialmente. No en este momento. El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que este viernes 1 de abril habrá aumento de las naftas y del gasoil. 3 pesos en el caso de las naftas, 5 en el gasoil. La nafta Super 95 pasa a costar 77,88 pesos, lo que implica un incremento de 4%. La nafta Premium pasa a costar 79,85 con un incremento de 3,9, mientras que el gasoil pasa a 58,99 pesos, es decir, una suba de 9,2%. Por otro lado, también informó que se exonerará por decreto el IVA a panificados, fideos y productos similares de origen nacional e importados. Esta medida estará vigente por al menos 30 días y con la posibilidad de extenderse más tiempo, al igual que puede ocurrir en el caso del asado, que ya se vende sin IVA básico desde la semana pasada a partir de una ley que aprobó el Parlamento. Además, Lacalle Pou aseguró que se estudia tomar medidas con los aranceles que pagan los aceites importados, aunque en este caso no dio más detalles. Consultado por la prensa, el presidente descartó un acuerdo de precios con los supermercados para contener la inflación, como venía impulsando Cabildo Abierto a través de senador Guido Manini Ríos. Desde nuestro punto de vista, en realidad no son las grandes superficies los que tienen los precios necesariamente o que los que llevan al alza los precios, sino cuando se importan. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Sobre política de frontera. Perdón, voy a poner un caso, un ejemplo. La pasta de dientes de la frontera con Brasil. Bueno, y sobre eso, la política de frontera que había anunciado que estaba trabajando. Yo sé que me tengo que ir, pero aguante porque este tema es importante. Sí. La misma pasta de dientes, hecha por el mismo fabricante, que sale del mismo lugar, a 10 metros de un lado del mojón y del otro tenemos una diferencia de 2-1, 3-1. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Precios, un tema que se ha instalado con fuerza en la agenda, ¿no? ¿Cómo están viendo estas resoluciones que se comunican simultáneamente en estas horas? ¿Quién empieza? Cecilia, vas tú desde allá, desde el interior. Bien, primero que nada que creo que es el gran tema, yo lo pondría así, el aumento que han tenido los artículos de consumo, que no va acompasado con el aumento de los salarios. Y por lo tanto se produce a diario en las familias la discusión sobre esto,
la cantidad de gente que no está llegando a fin de mes va aumentando, la necesidad de tener buenos productos para la alimentación de todos los uruguayos se siente cada vez más fuerte. Esto es un tema que no es de ahora, que ya viene desde varias semanas. Nosotros incluso lo habíamos tratado acá, el tema económico y el tema de los precios. Por lo tanto, lo que se da es la necesidad de trabajar en ese sentido. Esta respuesta del presidente, que es una respuesta bien reciente, obedece también a que no solamente eso es un sentir de la población, sino que también se lo estaban diciendo sus propios socios de gobierno, que es lo que viene planteando Manini desde que terminó el referéndum, y es la posibilidad de establecer un sistema voluntario de acuerdo de precios, y que sí vincula a las grandes superficies, pero en el entendido de que se estaba estableciendo ahí un paralelismo con las exenciones fiscales que tienen las grandes superficies, y que por lo tanto podía permitir ahí que tanto con el aporte privado de las grandes superficies como el aporte de renuncia fiscal que ya hizo el Estado, se generara desde ahí una posibilidad de bajar los precios. Sí, ayer lo decía Manini en la entrevista acá, la idea que él manejaba era de que las cadenas de supermercados ofrecieran una lista de productos en los cuales no ganaran. Él no decía que tuvieran que perder, sino que simplemente no tuvieran ganancia. Por otro lado estaría la renuncia fiscal, ¿no? Sí, pero la renuncia fiscal ya se hace cuando de hecho ya se habilita a las grandes superficies, por ejemplo. No sé, ya hay. Y además una renuncia fiscal, por ejemplo, en lo que pasó con el tema del asado, pero el asado no es suficiente, que es también lo que plantea el propio socio de la coalición. O sea, no lo dice solamente la oposición, porque en realidad es un tema sentido, a eso es lo que yo voy. Cuando hay una necesidad sentida de la gente, hay actores políticos que empiezan a tratar de ver, y bueno, hay varias propuestas sobre la mesa. ¿Está bien que el Estado siga estudiando? No, yo creo que hay que ser pragmáticos y ejecutivos, por lo tanto, el tema del asado no es, la gente no vive de comer asado únicamente, por eso me parece importante que se esté hablando de una canasta con más productos, porque realmente esto no está pasando solo en Uruguay, está pasando en el mundo, pero se está viviendo una crisis importante y tiene que ver siempre con los más débiles y con el tema alimentario. Por eso me parece que lo que dice el presidente, en realidad no hay muchas medidas concretas, no veo muchas medidas concretas ahí. Lo que se está proponiendo es que se concrete respecto a la canasta básica. Sí, yo creo que hay tres cuestiones que me parece que está bueno comentar. Una la decía Cecilia, vincular estas cuestiones con la evolución de los salarios. Es decir, el aumento de precios, el aumento de los combustibles, se vincula o ocurre en un Uruguay en donde los salarios no aumentan en términos reales. Es decir, la capacidad de compra de la gente se sigue achicando. Fenómeno que empezó antes de la guerra de Ucrania, y con algunos problemas que empezaron incluso antes de la pandemia, como aquella decisión de aumentar el IVA en las compras por débito, que es lo que usamos la enorme mayoría de uruguayos y uruguayas. Creo que junto con la cuestión de la pérdida de poder de compra de la ciudadanía, hay otra cuestión que mucha gente lo planteaba cuando se planteó esta manera de ajustar los combustibles, que es ¿quién se hace cargo de la volatilidad? Es decir, si es evidente que hay crisis internacionales, en este caso una guerra, que pueden tirar muy para arriba en muy poco tiempo el precio del petróleo, o que hay gigantes en términos geopolíticos que también especulan con el precio del crudo. Entonces, la cuestión siempre fue, bueno, está bien, el mecanismo que tengas para fijar los precios lo termina resolviendo el Poder Ejecutivo, aportando información a la ciudadanía, explicando los criterios, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado no se puede hacer cargo, no puede absorber un poco más esta volatilidad y entonces ser un poco más previsible? Creo que hay otra cuestión, la tercera y última, pero la quiero introducir al principio, pero me parece otra punta de estas noticias, y es el presidente reuniéndose con Manini.
no se reúne con todos los líderes de la coalición, no se reúne con su segundo socio, su principal socio en términos de votos, que es el Partido Colorado, por muy poquito. Se reúne con Manini. Hay que ver qué responde, pero me parece que ahí va a estar la clave de la coalición, en donde el resto de los socios no logra tener pararse de una manera más autónoma con el presidente y con el Partido Nacional. Entonces me parece que puede quedar una configuración de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente por un lado, y tensionado, negociando, yendo y viniendo con Cabildo Abierto, que claramente va a jugar con, no sé si con una pata afuera, pero tratando sí de mirar, de ser un poco oposición dentro del oficialismo. Lo que pasa es que de telón de fondo está el planteo que ha hecho Manini, que ha hecho Cabildo Abierto esta semana después del referéndum, ¿no? Aquello de que ante un resultado tan parejo como el que se dio, cualquier error de ahora en adelante pone en riesgo la elección del año 2024, ¿no? En eso ha insistido mucho. Daniel. Sí, antes del 2024 quedan 3 años de gobierno y me parece que es ahí donde tendrían que poner todas las baterías y todas las miradas los socios de la coalición que hoy gobierna el Uruguay. Hoy escuchaba la radio de España y hablaban con preocupación del gigante espiral inflacionario que está viviendo España. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con varios países del mundo. Hay una tendencia mundial de esta inflación que ha desacomodado a todos los mercados, en parte por la guerra con Ucrania, en parte por temas estructurales, pero sobre todo por el tema de lo que está generando el tema geopolítico allá en Ucrania, Crimea y Rusia. Y en ese sentido yo creo que sumado ese escenario mundial a lo que ha sido el referéndum, que no ha sido algo que pasó inadvertido para el Uruguay, de hecho estuvimos 6 meses o más enfrascados en una áspera discusión que tuvo al Frente Amplio, al PIT-CNT metidos en el referéndum, al gobierno defendiendo la ley de urgente consideración. Entonces yo creo que todavía es muy pronto para exigir, como exigía Cecilia, medidas concretas y claras para enfrentar este problema real que es la falta de poder adquisitivo, el no aumento de los salarios y esta inflación que empieza a despuntar. Yo creo que es muy pronto todavía para exigirle al gobierno medidas. Cabildo Abierto hace bien en marcar su posición. Yo creo que el control de precios ha fracasado aquí y en la China, en todos los países del mundo. Es una curita contra una herida mucho más grande que una curita. Por otro lado, tenemos simultáneamente, mientras en Uruguay se critica por parte de la oposición y se exige por parte de Cabildo Abierto un mejor manejo de la economía para evitar la inflación, a la ministra de Economía, premiada como mejor ministra de Economía del mundo. Entonces, yo creo que es un momento muy temprano todavía como para decir, bueno, el gobierno le está errando, sí, necesariamente hay que poner foco en este problema y yo creo que el gobierno lo está haciendo. Ahora, Daniel, ¿pronto con respecto a qué? ¿O en función de qué? Porque ya llevan 2 años gobernando. Bueno, pero... Y no deberían haber parado para hacer campaña. Es como bueno, pero Martín, o sea, si no lo crees Vecino... ¿Vos no creés que por la campaña no pudieron actuar sobre temas de política económica básica? Yo lo que creo es que el referéndum, lamentablemente, detuvo el andar de este gobierno y que genera claramente un reposicionamiento. Si ustedes escuchan a todos los politólogos y analistas en las últimas 24 horas, el famoso mensaje que le mandan el PIT-CNT y el Frente Amplio al gobierno, y en términos reales, más allá de que el secretario de la Presidencia, la vicepresidenta, los senadores del gobierno, los ministros estuvieron en campaña, o sea, estuvieron distraídos de estar más presentes en gobernar y en seguir el rumbo del gobierno por el cual los votaron. Eso es un dato de la realidad. Entonces, a 3 días del referéndum empezar a exigir ya rápidamente soluciones, yo creo que hay que esperar. Es como el huracán en Mercedes. Hay que limpiar los árboles y bueno, y estar de vuelta en la cancha y ahí tomar medidas. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo al gobierno para tomar las medidas. Yo no coincido y me gustaría decir al respecto lo siguiente. El tema de los precios, el aumento de los precios y el aumento del costo de vida, porque en definitiva es eso, no es de ahora, ya hace un par de meses. Pero la semana pasada, en la última conferencia del presidente, una de las cosas que dijo que iba a hacer inmediatamente después del referéndum fue ver el tema de los precios. Y hace más de 15 días que se está estudiando, o más todavía desde el equipo económico, el tema de los precios. Y no ha habido una respuesta más que el tema del IVA del asado. Por lo tanto, no es un tema nuevo para tratar 3 días después del referéndum. Es un tema que ya venía instalado y es un tema donde la gente está complicada y cada mes que pasa la gente se complica más. Por lo tanto, yo discrepo en los tiempos. Yo creo que
hay cuestiones que pueden medirse desde la oportunidad política, pero hay cuestiones que no, porque tienen que ver con la necesidad. Y los países del mundo están trabajando en este sentido. No solamente España está preocupada, Italia está tomando medidas, Francia está tomando medidas, o sea, no importa de qué color ideológico sea. Sí, pero son en el caso de España, que fue que en el caso de España, o sea, cuentan con recursos no solo de España, sino de la Unión Europea, que les permite tener una solvencia y una espalda mucho más grande de la que tiene Uruguay, que viene arrastrando un déficit fiscal que lo están tratando de controlar, motivo por el cual, entre otras cosas, premiaron a la ministra de Economía en España. Entonces, allá no sé dónde lo... en España no fue. Entonces lo que quiero decir es sí, hay un problema, nadie lo deja de reconocer, pero manso. A ver, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue reconocida como la mejor ministra de Estado a nivel mundial por la World Government Summit Organization. Esta institución destaca la excelencia en su desempeño en el sector público y liderazgo a nivel internacional. La distinción se entregó en la reunión anual celebrada en Dubái y fue por diseñar e implementar iniciativas exitosas, escalables y sostenibles para el mejoramiento socioeconómico de sus ciudadanos y por inspirar y liderar a otros líderes gubernamentales a promover innovaciones y capacidad de previsión en los temas globales de hoy y de mañana. Bueno, esa es la síntesis. Yo me voy a guiar por una frase que me parece señera del presidente de la República cuando habló en el Parlamento. Números y no relato. Me parece correcto. Hay cosas que necesitan relato, necesitan interpretación. A ver, empecemos por el tema, digamos, no es nuevo esto. Viene hace meses, no es por maldad, es por política, es por mentalidad, es por concepción. Segundo... ¿Qué cosa? El aumento de los precios. ¿Cómo se maneja el tema de los precios? No es un problema coyuntural. ¿Pero estás hablando de los combustibles o de los precios? Todo. Los combustibles es digamos... el centro. Y voy a usar números. Vieron que a mí no me gusta traer papeles. Aumento del diésel 9.1%, más el aumento anterior, estamos hablando de un aumento muy superior al aumento del petróleo. El petróleo no subió 14 y pico % en lo que va de este año, en absoluto. ¿Está claro? Segundo, tú entrevistaste a la Unión de Exportadores. La otra contracara es el precio del dólar, porque es dólar y petróleo. El dólar se está vendiendo a pedazos, 8% de caída. Perforó los 40 pesos. La Unión de Exportadores está preocupada, especialmente por las industrias manufactureras exportadoras. Sí. ¿No? Obviamente una caída del dólar como la que se está dando afecta a todos los sectores exportadores, pero hay algunos que a su vez se han beneficiado con precios muy altos en mercados internacionales. En cambio, en la industria manufacturera no, sobre todo la que exporta a la región. Bueno, ese es un foco de inquietud para la Unión de Exportadores. Bueno, por eso, vamos a tener claro, a unos pocos los pone al borde de la vida, a los otros los pone un poco al borde de no seguir acumulando plata a 4 carrillos. Vamos a entender cómo es la cosa. Es decir, no crecieron solo las cuentas de $100.000. La que más creció fue la de $250.000 en el Uruguay y se fueron del país $3.000 millones en 2 años. Por lo tanto, estamos hablando de realidades diferentes. Después, ¿habrá inspirado la ministra la política económica y social? Lo de social que lo saquen, ¿no? Hay 2% de aumento de la pobreza en el Uruguay, con todo lo que implica eso de que por muy poco estás de un lado y con muy poco estás del otro. Este tipo de temas que es el costo de vida, además le quiero, coincidiendo pero absolutamente con lo que decía Cecilia, que hay que verlo en relación a los salarios, las jubilaciones y los ingresos de los cuentapropistas, estamos hablando del 97% del Uruguay. Tiene también un impacto, por ejemplo, en toda la zona del litoral, porque vos imaginate, con estos precios, la gente va a cruzar enfrente a comprar absolutamente todo y va a tener un impacto en todo el comercio del litoral enorme. Entonces, este es el perno de una situación económica. Yo lo descarto, no lo voy a discutir con Daniel porque creo que está bien, como argumento es muy hábil, pero que me digan que no tomaron medida por la campaña del referéndum, es una acusación más que una explicación, ¿no? Porque, disculpame, yo te pago como presidente, como ministro, etcétera, para que vos gobiernes, no para que hagas campaña por el referéndum. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema serio, porque además no se detuvo acá. Además, otra cosa, es así, discúlpeme, me tiene que salir. No nos pueden seguir haciendo el juego de la mosqueta, ¿eh?
Porque se juega la mosqueta de las tres cosas, ¿no? La URSEC, la URSEA dice que hay que aumentar 70%. ANCAP dice que hay que aumentar 90% y se aumenta el 10%. Entonces, todos quedamos contentos, ponemos cara no, discúlpenme, todos pasamos por el surtidor. Pero además, lo peor de todo es que tiene que ver con la realidad política. Porque esto de Manini, es que Manini se da cuenta de que se lo están achurando a la parrilla, ya se achuraron al Partido Colorado, lo achuraron. Y lo digo yo de la experiencia de cuánta gente del Partido Colorado está boquiabierta de la situación. Pero Manini no quiere ser achurado. Y el problema no es para el 24, es para ahora. Es para ahora. Cecilia ustedes, asiente. No, y tiene razón. No hay ninguna causa absolutamente poco defendible. Alguien que tiene un proyecto político no puede aceptar el criterio de que sus votos, sin sus votos no se aprueba absolutamente nada en el Parlamento por parte del gobierno, nada. Y sin embargo lo tratan como descarte, porque Daniel, es así. Bueno, es la visión que a Esteban le cierra y le cuadra, eso, claramente decir que se están achurando al Partido Colorado y que se están achurando al Partido Colorado, para mí no es así, tiene todo el derecho a Esteban a pensar así, yo confío en la independencia de criterio y en la responsabilidad que tiene el Partido Colorado y Cabildo Abierto, el Partido Independiente, en esta coalición. De hecho, bueno, estuvieron unidos defendiendo el embate del PIT-CNT y del Frente Amplio de querer derogar la ley de continuación. La coalición salió fortalecida, ganó, por más que quieran hacer pensar de que no ganó el no, se ratificó, vamos a poder hacer todos los uruguayos los cambios en la gobernanza y la educación que piden todos los técnicos de este país, incluidos los de la izquierda. Entonces, creo que se avanzó muchísimo. Así que si querer meterse a analizar la coalición de republicana, diciendo, denostando a los socios por conveniencia política, Esteban, me parece que no va por ahí. Si querés después hablamos de mi interpretación de lo que pasó en las filas de la oposición. Pero me parece que estamos hablando de otra cosa. Yo no creo que sea así y me parece bien que Manini plantee su mirada, defienda sus votos y defienda su visión de la economía, planteándoselo al presidente, demostrando que hay un diálogo fuerte entre un socio mayoritario y el segundo socio o tercer socio como es Cabildo Abierto. No veo cuál es el problema que trascienda que Cabildo Abierto tiene una visión un poquito diferente a la del presidente. Y bueno, en esa negociación estará, se laudará por dónde va la coalición republicana. No tengo información de que Manini se quiera ir de la coalición republicana, todo lo contrario, pero la quiere consolidar. ¿Qué es eso republicana? ¿O es multicolor? Vos? Bueno, yo le digo republicana. Está bien, pero es multicolor. Sí, yo creo que no, a ver, me parece que el gobierno estuvo haciendo campaña, todo bien, pero me parece, Daniel, una explicación, es como decía Esteban, es una acusación al propio gobierno. Porque de hecho yo lo planteé en alguna mesa acá, dije, che, esto tiene pinta de que están todo el día, todos los días, en el interior, el presidente, la vicepresidenta, ayer no hizo los ministros, por la luz, el secretario de presidencia. Entonces, capaz que se quedó el prosecretario acá para pagar la luz de tardecita en la torre ejecutiva, pero digamos, no puede ser un argumento. Y además esto se repite, porque yo siento que en muchos momentos el gobierno toma pocas medidas, las toma tarde y nos dice que no le dio el tiempo o anuncia cosas que va a preparar, que está estudiando para ver si después... Bueno, creo que hay urgencias, que la vida de la gente y el aumento de precios y la caída del poder adquisitivo es una urgencia y que el gobierno entonces tiene que dar alguna respuesta en tiempo y forma. Me parece que es preocupante que se diga que estuvieron haciendo campaña, porque no es, a diferencia de un tornado, no es un fenómeno ni imprevisto ni de un momento a otro. Esto vino pasando. No, pero que además usen el referéndum como otra excusa más me parece ya excesivo. Creo que y lo último es, está bien, Daniel tiene una interpretación de la coalición sobre la salud de la coalición de gobierno que yo no cuestiono, pero sí me pregunto, bueno, con el diario del lunes, del martes, del miércoles, ¿qué nos dice sobre la lectura del referéndum? Está claro que Manini lo que quiso instalar es, estos resultados dicen que vos me precisás.
¿no? Cuando dice, si un error y perdemos, lo que está diciendo es, bueno, esto no es el presidente con el 50 y pico % respaldado el no, etcétera, no, es un gobierno que me precisa. Y entonces creo que empieza a marcar la cancha, y seguramente interpretó que marcar la cancha antes del referéndum le podía jugar más en contra que a favor. Pero creo que ahora viene otra etapa en donde va a haber un gobierno con más discusión pública, porque tal vez esto de alguna manera ya ocurriera en la interna, pero creo que va a haber un gobierno en donde la necesidad de negociar del presidente va a estar en juego, y entonces empieza una nueva etapa para el presidente. Con esto termino. Él era un presidente que se encontró con la pandemia, era algo inesperado, lo agarró ni bien asumido, y el tipo logró de alguna manera encolumnar a toda la coalición sin que le pudieran cuestionar mucho. Acá hay todo un tema, ¿no? Porque la izquierda pone el foco en Manini, su disidencia, entre comillas. Fue el diario El País el que publicó que no es de izquierda. Está bien, pero la izquierda lo toma y lo amplifica y lo resalta, ¿no? Manini discrepa, Manini reclama. Ocurre eso, y es, entre comillas, un inconveniente, es una turbulencia en la coalición de gobierno. Ahora, Manini hace también otro tipo de planteo que a la izquierda no le convence en nada, ¿no? Claro. No, esto, lejos de estar cerca de Manini o de Cabildo Abierto, estoy tratando de analizar lo que pasa en la coalición de gobierno, donde claramente hay un socio que dice, che, yo esto del silencio y de jugar de callado... Eso es lo bueno de la política. No. Porque en la lista de reclamos de Manini a la coalición de gobierno, por ejemplo, está el proyecto de ley sobre la edad de los presos en Domingo Arena, ¿no? Claro. Y eso viene, es una discusión que se viene, es una discusión que quedó pendiente. Está convocada para el lunes, después estuvo convocada la comisión. Y ahí te agrego, Emiliano, hay sectores, incluso, o partidos de la coalición, o sectores dentro de los partidos que, con respecto a esto de los presos de Domingo Arena, los torturadores, genocida, etcétera, tienen una posición mucho más cercana a la del Frente Amplio. Entonces, el siguiente juego es, está bien, Manini juega así. El resto de la coalición, ¿se animará también a jugarle así a Manini? Mensaje del oyente Jorge que llega en este momento. ¿Y los precios? Se fueron muchachos, ¿no? Se fueron del tema, volviendo que sea para terminar el bloque porque se nos está terminando. Daniel. No, a mí me parece bárbaro lo que está haciendo Manini, o sea, en una coalición de gobierno integrada por diferentes partidos políticos, que cada partido político que la integra defiende su punto de vista, defienda su visión económica de las cosas, defienda sus reivindicaciones y las reivindicaciones de la gente que lo votó, me parece bien, pero está, o sea, es una coalición y en la negociación está, y una cosa que sí estoy de acuerdo con Martín, es que probablemente, yo lo dije acá, esto haga que se hagan más públicas las discusiones adentro de la coalición y que el presidente abra un poco más el juego, ya sea con Julio María Sanguinetti como con Manini, como con Mieres en menor medida, ¿no? Cecilia, ¿qué decías? Yo lo que quería decir es que en realidad, y más allá de que nosotros por supuesto que vamos a hacer un análisis político de todo, pero acá hay una cuestión que es la realidad que nos sobrepasa, y es que los precios han subido y no han subido en proporción a lo que han subido los ingresos. Y las cosas están caras, y lo que se está planteando en este momento son ideas que enriquecen una discusión y decir, bueno, mira, esta es la realidad, vamos a solucionarlo. Puede ser por acá, por ejemplo, un acuerdo voluntario de precios, por ejemplo, ir a hacer un acuerdo con las grandes superficies, o pedir controlar. Bueno, eso es lo que se está proponiendo. ¿Se enriquece qué? Se enriquece la discusión. Pero en realidad lo que se busca es una solución pragmática a un tema que no empezó con el referéndum, que ya viene un tiempito antes, y que se viene en invierno y que no va a mejorar. Pero que además, como bien decía Esteban, las fronteras se van a terminar abriendo tarde o temprano. O sea, con Brasil están abiertas. Con Brasil nunca se cerraron prácticamente. Pero con Argentina se están sosteniendo simplemente por cuestiones sanitarias, entre comillas. Claro. Pero la verdad es que si se abren, se desploman un montón de cosas que tienen que ver con comercios que han sobrevivido porque hubo pandemia durante este tiempo. Bueno, hay 3 proyectos de ley dando vueltas, una mesa negociadora con el MEF, y digo, se está trabajando en ese tema. Bueno, pero Cecilia, el contrabando es algo que no empezó en este gobierno, y los problemas de precios de un lado y del otro, vamos a poner las cosas en su justa discusión, ¿no? Pero vamos a hacer, si vamos a poner todas las cartas en la mesa, las ponemos. El MEF tiene resoluciones internas técnicas que dice que la situación no es diferente en Montevideo que en la zona del litoral. Y eso es un tremendo disparate, eso es no conocer el país. Por lo tanto, no se trata de un tema de contrabando o no contrabando. Se trata de que las ciudades
limítrofes tienen diferencias de precios que van 3-1 en la mayoría de los productos primarios. Y eso es imposible de contener si no se toman medidas. Por eso hay que buscar. Lo dijo el presidente con el ejemplo de la pasta de dientes. Muy breve. Primero yo propongo que la semana que viene discutamos el tema de la coalición, de la oposición. Son un solo tema, porque no se puede discutir separada el tema de la coalición del tema de la oposición. Es más, yo tengo algunos planteos que me interesan mucho más sobre el Frente Amplio y los movimientos sociales que en relación a la oposición. ¿Por qué? Que en relación al gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno hace cosas. Lo que pasa es que hace cosas de su visión y tiene todo el derecho del mundo y los resultados son esos, son malos. Hace cosas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que no se puede subir el dólar? Yo le escuché el otro día al economista de la Unión de Exportadores. Primero, en cualquier otro gobierno, aunque sea celeste, violeta o azul, hubiera dicho que era atraso cambiario. ¿Está claro? Vos se lo preguntaste muy bien. Se desplomó 8%. ¿Por qué no sube? Si lo único que tiene que hacer es que el banco se haga a comprar dólares y no los compra. ¿Por qué? Porque si llega a subir el dólar, la inflación la tiene que bajar con un globo sonda. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque están aprisionados en esas cosas que son de carácter absolutamente estructural de su política, que yo no digo que es una concepción, es una visión, que además está asociada a una visión política. Por eso quiero que... Voy a tomar otro ejemplo. ¿Cuál fue uno de los temas centrales y números, no relato? Busquen búsqueda de hoy. La deuda externa. La deuda externa, muchachos, pasó del 60% del PBI al 72% del PBI. ¿Está? Bruta. Y la deuda externa neta pasó, estoy incluyendo el crecimiento del 4% y 4% del año 21, pasó del 30% al 36%. Bueno, dice, sí, los movimientos... No, aumentó 3.500 millones de dólares la deuda externa. ¿Te acordás cuando discutíamos acá permanentemente la deuda externa? Estoy hablando no de relato, estoy hablando de... Así, sí, muy bien, mantener el déficit fiscal producto de la regla fiscal. Pero acá estamos hablando de resultados. El problema es que estos resultados tendrían que reflejarse, por lo menos, en un impacto social. Y se está reflejando en un impacto social negativo. Ya continuamos en La Tertulia, cambiamos de tema. Viene Romina, además.